Continuando con la serie de videos que hemos venido haciendo sobre la metodología de ROI y su aplicación al programa Parceros, hoy nos acompaña Carmenza Henao, una persona que ha sido fundamental en el desarrollo de este programa en la ciudad de Medellín. Hola Carmenza, ¿cómo estás? Hola Orlando, bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias Carmenza por aceptar nuestra invitación a tener esta conversación y quisiera que comenzaras contándonos quién es Carmenza Henao y cuál ha sido tu relación con el programa Parceros. Bueno, sí, bueno, mi nombre es Carmen Senado Tisnés. En este momento desempeño un rol ya de consultor independiente, pero trabajé pues toda mi vida profesional en el Grupo Bancolombia. Y adicionalmente a ese desarrollo profesional, también tuve desde siempre, yo creo que desde niña, una vocación de servicio muy influenciada por el ejemplo pues en la casa de mis padres y en familia. Y me vinculé desde hace ya muchos años, más o menos 23 años, a un movimiento sin ánimo de lucro, a una organización que yo creo que es la organización sin ánimo de lucro más grande del mundo, que es la organización Rotaria, la Fundación Rotaria, el movimiento Rotario. Entonces, desde ahí eh, tuvimos como la idea de trabajar con jóvenes vulnerables, siempre, desde hace muchos años, porque trabajar con esos jóvenes vulnerables daba una oportunidad o generaba una oportunidad muy grande de involucrar a esos chicos en una vida más productiva, de mayor contribución a la sociedad y evitar exponerlos pues a los riesgos a los que ellos se enfrentaban. Entonces, bueno, esa soy yo, una profesional, estudié ingeniería de sistemas, trabajé en Bancolombia, mi última cargo en Bancolombia durante los últimos 10 años fue vicepresidente corporativo de auditoría interna, pero también muy vinculada con la fundación del banco Sí. y con la Fundación Rotaria. Excelente, Carmenza. Muy interesante ver cómo una persona, digamos, con un perfil ejecutivo alto, tiene una vocación, digamos, social también bien marcada, y el trabajo. Quisiera saber cuál fue la relación o cómo esto que comenzaron a hacer en el Club Rotario llevó o derivó en lo que se convirtió después el programa Parceros en la ciudad de Medellín. Sí, sí, eso fue muy interesante y ahí es donde uno dice que uno nunca debe desestimar la capacidad que tenga de influir en la sociedad. Nunca puede desestimar la capacidad. Por más que sienta que uno es una persona, pues digamos, un poco influyente o una persona de a pie o eso, nunca puede desestimarlo. Y lo digo porque ese fue el caso que siento yo sucedió frente Sí. al tema de parceros. Como les decía, nosotros desde la Fundación Rotaria organizábamos unas intervenciones muy pequeñas, pero no por eso menos importantes, con chicos en ese estado pues de vulnerabilidad. Y conectándolo con la Fundación Bancolombia que promovía, pues en la época en que yo estaba, promovía el voluntariado dentro del banco, promovía el voluntariado y invitaba a los empleados a que formularan algunas causas que fueran útiles para la sociedad y esas causas se postulaban ante la fundación y si la fundación veía que era una causa que en realidad los empleados estaban dispuestos a asumir y tenían alguna contribución, los apoyaba con un dinero, pues que no era una cifra extraordinaria, eran 10 millones de pesos, pero que era una cifra Que interesante servía, claro. para mover un programa social. Entonces, en la Fundación Bancolombia, con un grupo de compañeros de la auditoría, donde yo me desempeñaba pues como vicepresidente, llevamos el programa que hacíamos en Rotarios y lo postulamos en Causas que Transforman, que así se llamaba ese programa dentro de la fundación. Y ahí entonces postulamos, presentamos cuál era la iniciativa que ya les decía que era formar
en esas capacidades de liderazgo a esos jóvenes vulnerables, un liderazgo con más sentido, ¿cierto? Porque ellos de todas maneras a esas edades jóvenes ya empiezan a mostrar esas condiciones, pero a veces ejercen ese liderazgo que, que los encamina Es, hacia cosas no buenas, ¿cierto? sí, Por el no contrario, muy positivas. perjudiciales para ellos y para la sociedad, ¿cierto? Involucrarse Así en es. grupos armados, en todas esas cosas. Entonces, desde ahí formulamos el programa, lo presentamos y el programa fue uno de los seleccionados, eran muchos. Y empezamos entonces ahí me conecté yo con un contacto que tenía la Secretaría de Seguridad de la administración de Federico en ese momento y les pedí que si tenían chicos identificados en condiciones de vulnerabilidad para aplicar el programa. En ese momento el programa lo llamamos liderazgo consentido. Y liderazgo consentido buscando en ese complemento al liderazgo dos cosas. Una, que en realidad ellos vieran la posibilidad de ser líderes en un camino de sentido, de contribución, de propósito, de ayuda a la sociedad. Y dos, consentirlos a ellos, porque estos chicos en esas edades y en esas condiciones tienen una carencia afectiva muy grande. Entonces, hacerlos ver consentidos, ¿cierto? Que sí podían ser queridos, que podían ser acogidos, Sí, acompañados y demás. Y reconocidos empezamos con también. ese programa. Sí, Orlando, adelante. No, 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 reconocidos, que era también un tema relevante. Reconocidos. Exacto, que eran reconocidos y reconocidos por cosas de bien, ¿cierto? ¿Sí? Entonces empezamos el programa y como lo hicimos con unos chicos que que la Secretaría de Seguridad tenía identificados y también tenía pues ahí como, como en la mira de ayudarlos y apoyarlos, entonces en un momento dado me preguntaron a mí en una de las sesiones si el secretario de Seguridad conocía el programa. Yo efectivamente pues les dije que no lo conocía, en ese momento era el secretario de Seguridad, era Andrés Tobón, entonces le dije que no lo conocía y entonces me separaron una cita con el secretario para que el secretario conociera el programa. Cuando yo llegué a la secretaría y le presenté el programa, él se puso enormemente entusiasmado porque era eso lo que él estaba buscando Estaban- para acompañar su estrategia de seguridad, porque la Secretaría se llama Seguridad y Convivencia. Entonces, el frente de seguridad, pues era un frente que tenía un camino muy trazado y querían también trazar muy bien el camino de la convivencia. Entonces el programa lo vio Andrés con muy buenos ojos, lo cual a mí me agradó mucho porque ver que una administración no solamente se preocupa pues por estos temas duros de la seguridad, sino que también por los temas más del ser en la misma secretaría me entusiasmó mucho y él me pidió si yo los podía acompañar, que ellos iban a estructurar el programa, pero tenían que estructurar en grande, porque pues nosotros hacíamos una intervención a 25, 30 chicos y él necesitaba una intervención a más de 1.500 chicos. Entonces ya él en la Secretaría de Seguridad con su equipo y tomando como insumo lo que nosotros estábamos haciendo, formuló el programa que se bautizó y se reconoció en la ciudad como el programa de parceros. Ahí nos Excelente. invitaron entonces a trabajar con ellos y ahí estuvimos, digamos que lamentablemente si le podemos poner ese adjetivo, fue como en el final de la administración de Federico, ¿cierto? Porque esto fue terminando el 2010, 2017, sí, 18, ¿cierto? 19, Eso, 19, fue terminando 19, el 2018 y el 2019, o sea, 19. en su último año de gobierno, pero le pusieron toda el interés tanto por parte de Federico que por parte de la Secretaría, al mando Andrés Tobón y Mateo González. Entonces el programa tomó muchísima fuerza en la ciudad y ahí fue donde te vinculamos a ti Orlando y a ustedes en la contribución a la medición. Exacto. Sí, no, definitivamente es un programa con un impacto significativo y que lo pudimos ver en el proceso de evaluación
digamos, la forma en la que se lograba esa transformación en los muchachos que participaban, en los jóvenes que estaban durante el desarrollo y que eran cambios que se notaban en muy poco tiempo. O sea, eso era Ujú. algo definitivamente sorprendente. Y Carmenza, ¿qué los llevó a ustedes a tomar la decisión, digamos, o ver la necesidad de medir el impacto del programa y hacerlo a través de una metodología como lo es el SROI? Bueno, pues digamos que mi ruta profesional es la ruta financiera. Trabajé todos los años en el Grupo Bancolombia. Entonces, pues siempre tiene uno adentro el tema financiero muy marcado. Y entendiendo que estos programas que tienen un gran impacto social, muchas veces se dificulta mucho el posicionamiento porque no hay cifras duras que a la gente le gusta y que Así, yo entiendo por mi formación financiera, claro, que a la gente le gusta las cifras duras para, digamos que reconocer este tipo de iniciativas. Obviamente que la valoración cualitativa y la medición pues de los efectos más allá de las cifras son muy importantes, pero siempre nos cuestionamos qué bueno que pudiéramos acompañar digamos, ese relato de los resultados con cifras más duras y puras. Y pues el banco había trabajado contigo y entonces llegamos a la posibilidad de contactarte para que nos dieras una mirada de la posibilidad de medir este programa de esa manera. perfecto, así es. Sí, no, y efectivamente una de las bondades del ROI es que permite llevar todos estos impactos a un lenguaje financiero Uh y -huh, que, uh -huh, como lo dices, es más fácil de comprender para un tomador de decisión uh -huh. verlo así. Si bien no hay que desconocer la importancia de generar ese impacto social, pero sí ya en el lenguaje y en la comunicación y en el proceso de toma de decisión, sí aporta valor tener estas cifras, De porque pues acuerdo. es más fácil de comparar y de determinar, bueno, si yo estoy destinándole dinero a esto, ¿qué está pasando con eso y cuál es el valor del impacto social que estoy generando? ¿Y cuál fue Sí, el proceso? aumenta la confianza definitivamente por parte de quienes aportan el capital a estos proyectos. Exacto, claro que sí. Y qué bueno escucharlo, digamos, en este caso de una persona como tú, que tiene ese balance entre lo financiero, por tu carrera profesional, por el cargo que desempeñabas, y esa vocación que has tenido de servicio y de trabajo, digamos, vocación hacia lo social que has tenido en tu vida personal. Entonces, digamos que ahí es un balance perfecto que es como un caldo de cultivo adecuado para que se lleven a cabo este tipo de análisis. Y ya durante la experiencia, digamos, en el proceso de medición y en la medida en que ibas conociendo los resultados de la evaluación de la medición, ¿cuál fue tu experiencia, digamos, en ese proceso? ¿Cómo ibas viendo si respondía a las expectativas que tenías cuando se planteó la medición? ¿Cómo viviste, digamos, ese proceso? Bueno, voy a empezar como por calificar el resultado, superó las expectativas. Para mí superó las expectativas. Es un tema, estos temas son temas muy duros de llegar a generar esa medición, esa medición desde los dos lados, ¿cierto? Como ambidiestra, ¿cierto? Entonces son temas muy duros, pero superó las expectativas, no solamente por el resultado que fue sorprendente, leer ese resultado y ese resultado pues yo lo utilicé en muchos espacios, incluso en el Consejo de Medellín cuando el programa fue presentado para llegar a la aprobación de acuerdo municipal. Pero no solamente la sorpresa fue por el resultado, sino también por el camino, por el método, porque me pareció un método muy completo, un método muy profundo, es decir, no fueron simplemente recogiendo datos, sino también como entrevistando a los chicos, entrando a fondo en el detalle de lo que significaba el proceso, de lo que podría impactar el proceso, bueno, de todo
ese fondo que tenía el Eso. programa. Entonces me pareció que fue una metodología supremamente juiciosa, supremamente técnica, supremamente profunda. Entonces eso nos gustó muchísimo y como te digo, el resultado nos dejó muy tranquilos, muy comprometidos con conseguir con el proyecto y un resultado que a todas luces, pues, para cualquier persona despierta el interés en colaborar con el proyecto. Claro, claro, y ahí es lo relevante de ver el resultado de no solamente el impacto que estaba generándose sobre los muchachos y que estaban siendo beneficiados por el programa, sino cómo esos beneficios trascendían a toda la sociedad. O sea, que es un Ah, impacto general de ciudad y mostraba claramente, digamos, la conveniencia de invertir en este tipo de programas y cómo eso genera un valor para toda la claro, sociedad. En el sí. proceso, a nosotros nos llamó mucho la atención lo que te decía hace un momento, la rapidez con la que se lograba el cambio en los muchachos y en las conversaciones que sostuvimos con ellos, con algunos de los facilitadores, de los voluntarios, y con algunos de las parceras que hacían el Ujú, acompañamiento en los barrios en las lugares donde vivían estos muchachos, encontramos que uno de los pilares fundamentales, tú lo mencionaste al comienzo de la conversación, era el amor. O sea, es ujú, cómo lograr ese vínculo con ellos y cómo ellos al sentirse queridos, apreciados, les cambiaba ese chip. Y es que lo veíamos cuando conocimos a los muchachos de la cohorte en la que hicimos la evaluación, eran unos en la primera sesión. O sea, se veía claramente, digamos, su perfil. Algunos llegaban como apáticos, como que no sabían dónde estaban, como ujú. algunos iban, podríamos decirlo, simplemente como por la aventura, o sea, ¿a dónde me van a llevar? ¿Qué comida me van a dar? Y Y como que, desconfiados. exacto, desconfianza. Sí. Pero los veíamos a la tercera semana, a la cuarta semana, digamos, al mes, y ya empezaban a cambiar, cambiaban sus caritas, sonreían, se divertían, se empezaban a generar vínculos con los voluntarios, vínculos entre ellos, y ese cambio era pues maravilloso. Entonces, digamos que ahí yo quisiera saber cómo llegaron ustedes a ese punto. Viene, yo sé que viene de la experiencia que tenían con el Club Rotario, pero allá manejaban grupos más pequeños. Cuando se llegó a Parceros ya estaban trabajando con grupos mucho más grandes. Sin embargo, yo vi o lo que sentimos es que la esencia del programa no cambió. Y ahí quisiera saber cómo hicieron ustedes para mantener eso y cómo se afianzó y si se ha seguido afianzando ese vínculo que se logra tener con los muchachos que fueron beneficiados de esta corte de parceros. Sí, bueno, yo creo que esto no tiene como una receta particular ni mágica, ¿cierto? Yo creo que aquí el asunto es en realidad poder conectar corazones. Entonces, el corazón del formador, que en este caso pues éramos nosotros mismos, el equipo de voluntarios y el equipo pues de profesionales Bien, de la alcaldía, que creo que el éxito es la selección de ese equipo de personas, una selección que no solamente sea producto de las competencias técnicas que puedan comprobar, sino sobre todo de las condiciones humanas y sobre todo esa condición generosa de entregar y de entregarse al servicio de los otros. Creo que esa era una condición fundamental y el proceso tanto de selección de la alcaldía fue, fue muy bien hecho. En este caso eran profesionales pues de las ramas que la alcaldía ocupa para este tipo de trabajos, trabajadores sociales, bueno, ese tipo de profesionales. Pero más allá de eso, como les decía, el gusto de servir, el gusto de estar con los otros y el amor por esto. Y el equipo de voluntarios que no tenemos la formación, digamos, humanística, técnica, pero pues que tenemos también esa otra condición. En mi caso particular, yo tengo una formación complementaria que también me sirvió mucho. Yo me formé como coach en distintas metodologías, pero la que wow, más funcionaba en este espacio es la formación ontológica, centrada en el ser. Entonces, el equipo de voluntarios también teníamos como
como esa condición. Entonces, ¿a qué se debe que estos muchachos empiecen a verse el cambio tan rápido? Es a que ellos realmente sienten el afecto, sienten que son reconocidos, que son queridos. Entonces, el cuidado de los detalles en eso, el cuidado de los detalles. Por ejemplo, tratábamos de que todo fuera personalizado, para que ellos no se sintieran como un número más ahí, sino que se sintieran Ujú. reconocidos individualmente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la invitación se la hacíamos invitándolos a un viaje. La metáfora de la formación fue una metáfora de un viaje. Entonces, la invitación se lo hacíamos simulando un boleto aéreo Muy bien. personalizado y con una frase muy, pues como muy de mucho enganche, diciéndoles lo que los reconocíamos y lo que queríamos que pasara con ellos para el bien de ellos mismos. Y la asistencia no la tomábamos con una lista, sino a través de un pasaporte. Como era un viaje, entonces a cada uno le entregamos un pasaporte con su foto, igualito a un Ah, un pasaporte pasaporte real. real, igualito. Y cada sesión teníamos un mapa, que el mapa tenía el nombre de las sesiones como si fueran destinos del viaje, y en cada sesión le sellábamos el pasaporte igualito a como se lo sellan a uno cuando sale del Ah, país, igualito con los sellos simulando eso y con el nombre del destino. Entonces eran detalles en donde ellos se sentían muy reconocidos individualmente. Entonces todo eso creo que contribuyó, ¿qué es lo que lleva? contribuyó, Claro. eso contribuyó también a que los espacios que seleccionábamos de ciudad eran espacios buenos, o sea, no era que porque estábamos trabajando con chicos que nunca han salido de Minuto de Dios o de Belén Altavista o de cualquiera de las regiones pues apartadas de la ciudad, que fueran considerados como chicos que tienen que mantenerse en esos sitios y no tienen derecho a utilizar otros sitios más como mejores de la ciudad. Entonces los llevábamos a Fiseba, los llevábamos a todos esos sitios en donde ellos que nunca habían visitado se sentían como VIP, con tratamiento VIP, VIP. desayuno VIP, con almuerzo VIP, transporte VIP, todo con todo. Entonces creo que todo eso demostraba que realmente cuando les decíamos que los queríamos, que los reconocíamos y que eran valiosos, creo que todo eso conectaba como con la coherencia de Claro. esas O sea, declaraciones. les demostraba que eso era cierto, o sea, que no era Sí. solo un discurso. Y de hecho, en parte de las conversaciones que sostuvimos con algunos de ellos, nos comentaban eso, que parte de la experiencia, incluso en algo sencillo como que les permitió conocer otra cara de la ciudad, otros escenarios, salir. Muchos ni siquiera habían salido de su entorno y les permitió ver y ampliar esa visión de ciudad. Y al momento de tener esta experiencia del pasaporte y del viaje, también se les abre la mente, digamos, para el mundo y se amplía, Así es. digamos, esa concepción. Sí. No, muy Y interesante. hay que recordar que ellos viven en un mundo de fronteras invisibles. Exacto. Es otro Entonces, tema en esas complejo. fronteras invisibles, ellos ni siquiera se atreven muchas veces a cruzar al otro lado de la cuadra. Y entonces mostrarles que en realidad esas fronteras eran invisibles porque no Exacto. existían y había otra ciudad para ellos que también los necesitaba y los acogía. Exactamente. No, muy interesante, y de verdad de los ejercicios que hemos hecho es de los programas que nos ha parecido más relevante, o sea, con un impacto muy significativo, por lo que vimos en la transformación de la vida de estos jóvenes, que sin duda son impactos que se mantienen durante mucho tiempo y que demuestran que lograrlo no es cuestión de tiempo, o sea, es decir, es cuestión de hacerlo bien, hacerlo con mística, como lo vinieron haciendo ustedes. Perdón un segundo. Y eso fue, digamos, realmente maravilloso. Uh -huh. Y ya para terminar, Carmenza, de nuevo agradeciéndote por aceptar, digamos, tener esta conversación con nosotros. Quisiera que cerrar
en donde nos cuentes si recomiendas hacer este tipo de mediciones y cuáles comentarios tendrías, digamos, ya para cerrar. Sí, no, yo creo que estos son métodos absolutamente indispensables hoy. Hoy se está hablando de un punto fundamental en el desarrollo de las organizaciones, que es la sostenibilidad. Y la sostenibilidad tiene, además digamos, de la mirada económica, tiene la mirada social y ambiental. Y en la mirada social y ambiental están todo este tipo de temas con los cuales no estamos familiarizados a medir, a invertir a fondo y que creemos que basta con las buenas intenciones y demás. Y esto lo tenemos que acompañar realmente con objetivos medibles, cuantificables y demás. Entonces, creo que este tipo de metodologías son absolutamente indispensables y que ojalá pues sea una capacidad que las organizaciones desarrollen para complementar sus balances. Es decir, no es solamente la organización presentar su balance económico, eso es muy importante y obviamente parte de la supervivencia está ahí, pero hay que presentar los otros balances y en los otros balances es fundamental la medición como este tipo. Como este tipo, perfecto. Bueno, Carmenza, muchísimas gracias por atender esta invitación. Ha sido muy interesante y sin duda va a ser valiosa para todas las personas que tengan la posibilidad de ver este video. Espero pues que sigamos conversando sobre el tema y pues te deseamos todo lo mejor en todas tus actividades. Bueno, muchas gracias. El programa de Parceros está vigente. Nuevamente con Federico le van a poner toda y la invitación es que todos nos vinculemos a Parceros. Ese es mi sueño. En esta ciudad, que todos de una o de otra manera nos vinculemos con ese programa que en realidad transforma la vida en las ciudades como las nuestras. Exacto, así es, sin duda. Muchísimas gracias. Bueno.